al tema número 4 de la unidad 1, evidencias de quien cree. Este tema va desde el capítulo 2, versículo 3 al versículo 11. Entonces vamos a ver justamente algunas evidencias como obedecer y amar. Conocer a Dios se refleja en nuestra obediencia a sus mandamientos y en nuestro amor por los demás, alejándonos del odio y las tinieblas. Vamos a ir desglosando este tema. Empecemos con el versículo 3. Y en esto sabemos que lo hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que obedece su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto, pues sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, la primera evidencia de alguien quien cree, de alguien que ha creído el mensaje del evangelio, es la obediencia a Cristo, que va del versículo 3 al 6, lo que acabamos de leer. Vamos a ir desglosando. Saber qué significa conocerle a él, ¿no? Esto no es solo intelectual, un conocimiento intelectual, sino relacional y transformador. Guardar sus mandamientos es una evidencia que conocemos a Dios. Okay. El primer punto tiene que ver con conocer a Dios, ¿no? Si conocemos a Dios, conocemos su santidad, conocemos su justicia, conocemos lo que a él le agrada. Por una parte, eso lo podemos saber de conocimiento o porque alguien nos haya dicho, pero no es solamente conocimiento, no es solo algo mental, intelectual, sino que es una relación con Dios, ¿no? A través de la oración, su palabra y tantos otros medios de gracia que hay, experimentamos a Dios de forma continua. Y fruto de esa relación va transformando al creyente, fruto de una oración sincera, genuina con Dios, fruto de no solo leer la Biblia capítulo a capítulo, pero realmente entendiendo, tratando de entender, tratando de meditar, reflexionar cómo estoy versus lo que me dice la palabra de Dios y a la vez orar lo que acabo de leer en la palabra de Dios, es lo que justamente nos transforma, ¿no? Dios nos transforma, ¿no? A través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, a través de los medios de gracia, ¿no? Por lo tanto, esa transformación se evidencia en mí queriendo guardar sus mandamientos, ¿no? El punto B nos dice conocer perfectamente su amor. El amor de Dios en nosotros crece al obedecerle, lo que nos lleva a una relación aún más íntima y profunda con Él. Se enfoca principalmente en el amor, ¿no? Una de las cosas que Dios es amor, ¿no? No solamente tiene amor, pero Él es amor. Entonces, una vez que nosotros estamos en esa búsqueda de conocer a Dios de una forma relacional, transformadora, nos lleva a entender su amor, que es una de las evidencias principales acerca de Dios, ¿no? Entonces, ese amor de Dios en nosotros, tomar nota que dice el amor de Dios en nosotros podemos obedecer a Dios por el conocimiento, por esa relación que tenemos con Él, ¿verdad? Pero antes de eso, podemos hacerlo también porque Dios nos ha capacitado con su amor. Cuando nosotros hemos creído de verdad, de todo corazón, con convicción, el amor de Dios es puesto en nosotros. De esa manera es que nosotros podemos guardar sus mandamientos, amar a nuestros enemigos y permanecer firmes. Entonces, justamente conocer el amor de Dios nos permite obedecerle, ¿no? Crece nuestra obediencia. Si yo veo a través de entender el amor de Dios en el Evangelio, su muerte, su vida, la vida de Jesús aquí en la tierra, el cómo él se relacionaba con todo tipo de personas, al entender eso, entender ese amor, me hace que yo quiera practicarlo, ¿no? Provoca en mí practicarlo en mi vida diaria, ¿no? Y el practicarlo en mi vida diaria hace que yo pueda entender aún más el amor de Dios, no solamente en teoría, pero en la práctica, ¿no? Eso es lo que trataré de decir. El amor de Dios crece al obedecerlo. Mientras más busco obedecerlo, tengo más amor por Dios. El amor de Dios es aún más profundo en mí, ¿no? Y fruto de ese amor me lleva a conocerlo aún más. Y fruto de conocerlo aún más me lleva a obedecerle. Obedecerle aún más me lleva a amarlo aún más. Y así es un ciclo repetitivo, ¿no? Infinito. ¿Qué más nos dice? Vivir como Él vivió. El punto C del versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Permanecer implica vivir en obediencia al Padre y amor por los demás. Eso acabamos de ver. No es una obligación, sino un deseo natural para quienes han sido transformados por su amor. Entonces, cuando yo oro, cuando yo leo la palabra de Dios, voy a la iglesia, ayuno, etcétera, etcétera, hago cualquier tipo de servicio al prójimo, comparto la palabra de Dios a otras personas, no es una obligación, sino dice un deseo natural, un deseo movido por el amor que he experimentado a través de Dios. Eso es lo que me mueve a obedecerlo, me lleva a amar a otras personas, ¿no? Y entonces acá nos dice que implica permanecer, ¿no? No es algo de una sola vez, es una constancia de todos los días, en cualquier contexto, no solo en iglesia, en mi día a día. El que permanece en Él debe andar como Él anduvo, ¿no? El mejor ejemplo es Jesús, ¿no? Siempre que
necesitemos mirar cómo vivir la vida cristiana de forma práctica, debemos ver cómo Jesús lo hizo, ¿no? Cómo lo hizo la primera iglesia. Nos da un claro ejemplo. Versículos del 7 al 11. A ver qué tenemos. El amor como señal. Esa sería la segunda evidencia, ¿no? El anterior fue la obediencia. Pero parte de la obediencia tiene que ver justamente en amar y permanecer como Dios nos manda. Versículos 7 al 11 dicen, amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que teníais desde el principio, desde un principio. El mandamiento antiguo es la palabra que oísteis. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque la tiniebla se va alejando y la luz verdadera ya resplandece. El que dice estar en la luz y aborrece a su hermano, está en tiniebla. El que ama a su hermano y permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano y está en la tiniebla, y anda en la tiniebla, y no sabe a dónde va, por cuanto la tiniebla le cegó sus ojos. Entonces, la segunda evidencia es el amor, ¿no? El mandamiento del amor, antiguo pero siempre nuevo. Se habrán dado cuenta que al comienzo los primeros versículos hablan acerca de, primero el versículo 7 dice, no es un mandamiento nuevo, sino que es uno antiguo que tenías desde un principio. Eso es cierto porque lo vemos en varios pasajes del primer pacto, o mal llamado Antiguo Testamento, como Levítico 19 y 18, entre otros, que hablan acerca de amar al prójimo. Pero este mandamiento no es nuevo, ¿no? Sino que, como acabamos de decir, está presente en el primer pacto. Versículo 8 dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque la tiniebla se va alejando y la luz verdadera ya resplandece. El mandamiento es antiguo, inciso B, punto B, pero a la verdad nuevo. Toma un nuevo carácter con la venida de Jesús y el cómo nos afecta a nosotros. Nos está diciendo que este mandamiento primeramente ya estaba desde el comienzo, ¿no? Desde el primer pacto, pero ahora tiene un nuevo significado. Es decir, no es nuevo porque antes no existía. Es nuevo en el sentido de que ahora tiene un nuevo significado, toma un nuevo carácter. ¿Quién provoca ese carácter, esa nueva esencia, profundidad? Es justamente Jesús, ¿no? Jesús que vino a cumplir toda la ley, Jesús que vino de hecho, a explicar de una forma perfecta cómo son los mandamientos de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Y también justamente con Jesús, la muerte y resurrección justamente nos libera del pecado, nos libera de la obra de Satanás. Entonces, debido a ese suceso de Jesús, nos afecta a todos, ¿no? Y ahora justamente nos libera, nos capacita para hacerlo de una forma sobrenatural. Esa es una parte clave, ¿no? Nos habilita para amarlo de forma sobrenatural, lo que está en rojo, ¿no? Desde la conversión, el amor de Dios transforma el corazón, habilitándolo para amar de manera sobrenatural. Eso es lo que es nuevo, ¿no? Por eso dice que es verdadero en él. ¿Quién es él? Jesús, ¿no? Y en vosotros, no solo afecta a Jesús, ¿no? Porque él vino, sino nos afecta a nosotros, porque la tiniebla se va alejando y la luz verdadera ya resplandece. La luz de Jesús, ¿no? El hecho de que él venció la muerte, venció a Satanás, venció el pecado, ¿no? Ahora va hablando de otro tema relacionado, muy relacionado. Habla acerca de la luz, ¿no? Hace un momento hablaba acerca de la luz, ¿no? Ahora vuelve a decir, ¿no? El que dice estar en la luz, el que dice ser creyente, el que dice haber entendido el evangelio, que tiene convicciones, pero dice aborrece a su hermano, odia a su hermano, está en la tiniebla. Cuando dice su hermano se refiere, por supuesto, en este contexto muy específico se refiere a un hermano en la fe, ¿no? No significa que no debamos amar a otras personas, por si acaso se refiere en este contexto a un hermano en la fe. Uno creería que en la iglesia no hay peleas, discusiones y problemas, pero sin embargo hay muchos problemas, malentendidos, murmuraciones, entre otras cosas, en la misma iglesia. Por lo tanto, Juan nos lleva a decir, ¿no? Alguien que está en la luz, alguien que es creyente, no puede odiar a su hermano, que no hay manera, porque se supone que con el mismo amor que Dios nos amó tanto y dio su vida, lo mismo hizo por aquel hermano que tal vez no te caiga bien, no te guste, no estés de acuerdo, no te gusta la forma de hacer las cosas, etcétera, no te gusta su forma de pensar. Cristo igual amó mucho a esa persona y murió por él. Por lo tanto, yo no puedo amar a alguien por quien Jesús dio su vida. Y también yo no hice nada para merecerlo. Entonces, ¿quién soy yo, no? Para detestar o aborrecer a alguien por quien dio Jesús su vida. Al contrario, yo estoy en deuda, ¿no? Y estoy en agradecimiento. Y debería estar en agradecimiento que también mi hermano ha conocido y entiende, ¿no? Por lo tanto, entender el evangelio verdaderamente me lleva a cambiar la mentalidad a no detestar, odiar, tener cualquier tipo de odio hacia mi hermano.
Y el odio tiene muchas maneras, ¿no? Pueden ser murmuraciones, celos, envidias, malos pensamientos, discusiones, ira con pecado, por supuesto, mal humor con pecado. Hay muchas maneras. Entonces, tenemos que examinar cómo estamos. Entonces, ¿qué nos dice el punto C? La falta de amor como señal de oscuridad. Ahora, ¿qué significa si yo siento eso dentro de mí? Nos dice justamente tres cosas. Si usted continuamente odia a su hermano, nos dice tres cosas. La primera, está en tinieblas, es decir, hay una muerte espiritual aún. Ando en tinieblas, estoy viviendo en tinieblas. Y tercer punto, usted es ciego. Yo estaría siendo ciego porque no entiendo el evangelio. Creo que estoy en lo correcto, pero sigo odiando constantemente a una o más personas. Me doy cuenta que realmente no he entendido el evangelio. No he entendido realmente lo que Cristo hizo por mí y qué significa eso y cómo se aplica a mí y a mis hermanos. No he entendido realmente eso. Y eso es algo muy triste y es algo que pasa muchas veces en la iglesia. Entonces es motivo de evaluarnos constantemente cómo estamos. Porque aquí la palabra clave no es si alguna vez has odiado, ¿no? Por un día, por 2 días. No. Acá está diciendo continuamente. Si continuamente estamos en ese pensamiento y no hay forma de quitarlo. Entonces, examinemos nuestro corazón, ¿no? Si hay algo, rastros de eso y saquémoslo. Seguramente no sea tu caso, pero sí seguramente sea tu caso de que de alguna manera hay un malentendido, una discusión, un problema, etcétera, por muy pequeño que sea con tu hermano. Y ya sabemos lo que dice la Biblia al respecto, ¿no? Si estás a punto de ofrendar, pero tienes algo con tu hermano, no ofrendes, arregla las cosas y recién ve y da tu ofrenda, ¿no? Eso es lo que dijo Jesús. Entonces, es algo que realmente debemos examinar a nosotros mismos, ¿no? Para resumir, hasta donde hemos llegado, del capítulo 1 hasta el versículo 11 del capítulo 2, está resumido en esta frase. Para confiar en Dios, primero debemos conocerlo. Conocerlo como aquel que ha existido desde el principio. O sea, ¿quién estaba hablando? De Dios en este momento. Conocerlo como aquel que es el verbo de vida y la vida eterna. Está hablando de Jesús. Conocerlo como el Hijo del Padre. Sigue hablando de Jesús. En quien no hay ninguna oscuridad. Conocerlo como quien limpia y perdona sus pecados. Conocerlo como su abogado y expiación. Conocerlo es confiar en Él y confiar en Él es obedecerlo. Y cuando confías en Dios y lo obedeces, encontrarás una profunda alegría al relacionarte con Jesús. Y Él bendice tu camino con su presencia y su luz. Se puede resumir perfectamente todo lo que hemos avanzado en esta frase, así que es bueno que lo puedas memorizar, entender frase por frase. Todo habla acerca de Jesús, ¿no? Entonces yo no puedo decir que confío en Dios si no tengo el conocimiento adecuado acerca de Dios y si no estoy obedeciendo lo correcto que sé acerca de Dios. Van juntos de la mano. Otra cosa que llama la atención es justamente que si alguien te pregunta qué significa confiar en Dios, tú puedes decir que es obedecer, ¿está bien? Son palabras claves, ¿no? ¿Qué significa tener fe? Significa tener confianza. ¿Cómo se demuestra la confianza? A través de la obediencia. Y fruto de la obediencia hay un gozo en nuestro corazón, ¿no? ¿Quién da ese gozo? Lo da Jesús, ¿no? A través del Espíritu Santo. Pasemos a la siguiente. Y ese sería el fin de nuestro tema. Gracias.